Buenas, ¿cómo están? Nada, estamos acá en una nueva clase. La idea de hoy es continuar con el tema de ácidos y bases y con el último tipo de ejercicio, lo podemos ver, o quizás la última aplicación o la principal aplicación, si se quiere, del concepto de ácidos y bases, que es la idea de una titulación. ¿Qué es una titulación? Bueno, acá lo tenemos eh, definido de una manera concisa. Es el proceso en el cual utilizo una solución de concentración conocida para averiguar la concentración de otra. Es decir, voy a tener dos soluciones, una que no sé su concentración y quiero averiguarla, y voy a utilizar para eso una solución en la que yo sí sepa previamente su concentración. En este caso estamos hablando de una titulación ácido-base porque lo que vamos a aprovechar va a ser la propiedad ácido o base de estos dos compuestos o estas dos soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros sabemos que si yo mezclo ácidos con bases, reaccionan y se neutralizan unos a otros. Habíamos visto esta idea de ácido más base nos da sal más agua, ¿verdad? Y en los últimos, digamos que en las últimas clases habíamos visto que detrás de esto estaba esta idea de que si yo agarro protones y le sumo oxidrilos, me da una molécula de agua. Y esta es la idea de la neutralización. Si ustedes se fijan, siempre dentro de esta reacción está metida esta reacción de neutralización. Entonces, ¿cuál es la idea? Dependiendo de cuánto ácido o base ponga, yo sé que más ácido o base, dependiendo, digamos, de con qué arranqué, va a reaccionar y va a formar sal y agua. Bien, ¿eso qué significa? Si yo al principio tenía una solución ácida y le empiezo a agregar base, cuando yo logre neutralizar todo ese ácido, la solución no va a ser más ácida, sino que va a ser neutra, y si yo le agrego un poquito más de base, la solución va a pasar a ser básica. ¿De qué nos sirve esto? Eh, Precisamente para entender por qué vimos la idea de los indicadores ácido-base. Si nos ponemos a pensar, saber en qué momento exacto yo me paso un poquito de un cierto pH me sirve mucho para identificar de una manera rápida cuando yo terminé un proceso de titulación, cuando yo me agoté todo el ácido o toda la base que tenía en mi solución desconocida, y efectivamente puedo, en base a ese resultado, fijarme cuánto volumen gasté al agregar, y con un par de cuentas que ahora vamos a ver, eh, establecer cuánto era la concentración que yo no conocía. Esto visto en el aire suena confuso, pero visto con un ejemplo concreto creo que se va a entender bastante bien. Lo importante es que le da vida a esta idea de para qué existen los indicadores ácido-base. Bien, entonces veamos, esto lo vamos a ver directamente con un problema. Si todo sale bien, la clase de hoy va a ser relativamente corta. Siempre que digo eso, termina una clase de 50 minutos. Entonces, esto es una idea de guía adicional que les estoy haciendo en base a que algunos y algunas me pidieron un par más de ejercicios. Y vamos a tomar como ejemplo este problema uno, que es un problema de titulación. ¿Sí? Dice, se decide titular una muestra de ácido acético de concentración desconocida. Para esto se toman 10 mililitros de la muestra y se le agrega agua destilada hasta llegar a 100 mililitros. Esto es lo que se dice una dilución 1 en 10. Yo tenía 10, lo paso a un volumen de 100. Como solo agregué solvente y no agregué soluto, yo lo que estoy haciendo es una dilución y exactamente estoy multiplicando por 10 el volumen, por ende es una dilución 1 en 10. Se toman 20 mililitros de esta última solución, se le agregan unas gotas de fenolftaleína y se procede a titular con hidróxido de sodio 0,1 molar. El cambio de color se produce tras agregar 8,5 mililitros de hidróxido de sodio. Calcular la concentración de ácido acético en la muestra. Bueno, identifiquemos un par de cosas de este problema antes de lanzarnos a hacer cálculos y reglas de tres.
Lo primero es que tenemos la fenolftaleína como indicador. No sé si recuerdan, pero la fenolftaleína es un indicador que es, vamos a dejar esto en blanco. La fenolftaleína es incoloro a pH, a pHs menores que el pH de viraje. El pH de viraje es más o menos 8, no sé cómo poner esto, entre 8 y 10 de valores de pH, y a pHs superiores eh, la fenolftaleína es rosada. Entonces lo que vamos a ver va a ser este cambio de color en el que dice, nosotros teníamos una solución de ácido acético, que ahora vamos a hablar de qué es el ácido acético, pero es un ácido. Por ende, un pH menor a 8 teníamos seguro, porque es una solución de ácido. Entonces, nosotros al agregar la fenolftaleína a esa solución, la deberíamos tener en un color incoloro, o sea, no deberíamos ver color. Y lo que nos dicen es que tras agregar un cierto volumen medido de hidróxido de sodio, que es una base, es posiblemente la base que más mencioné hasta ahora, se produce un cambio de color, es decir, pasa de incoloro a rosado. La pregunta que quizás surge ahora es ¿por qué? ¿Cómo sé que es exactamente la cantidad de hidróxido de sodio y no que me, perdón, de ácido y no que me pasé? Porque esto es pH 8, no 7. Bueno, yo les había hablado un poco de, se los mencioné en el video pasado creo, de cómo es el tema del pH, pero para que se den una idea, para tratar de graficarlo, supongamos, vamos a hacer esto, supongamos que esto, no salió, no tengo el acceso directo. Supongamos que esto son dos ejes cartesianos, ¿bien? Voy a tratar, ahora les voy a dar color, no se preocupen. Estos son dos ejes cartesianos, ¿bien? De un gráfico. En este gráfico, en el eje Y, perdón, voy a colocar el pH y en el eje X voy a colocar el volumen de base que yo agrego, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora es, tenemos una solución que es ácida y yo le voy agregando base, ¿bien? No nos va a importar lo numérico, es solo para que lo vean, ¿sí? Obviamente el pH de la solución arranca en un pH bajo. Si esto fuera, supongamos que esto es el 7, que acá está el pH 7, bla, eh, arranca en un pH muy por debajo de 7 porque es una solución, más allá de su concentración, es una solución ácida, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da este gráfico? ¿Cómo va cambiando el pH a medida que yo voy agregando base? Bueno, nosotros acá tenemos que el viraje es a los 8,5 mililitros, ¿sí? Esto es horrible, pero bueno, sirve. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un pH que es ácido, que a medida que le agrego base, no es que esto se va para arriba. ¿Sí? Voy a hacer la versión correcta, no es que esto hace así, sino que esto hace una curva de esta pinta. Es casi constante, se mueve muy poco, se mueve muy poco, se mueve muy poco, y en un momento pega un salto de esta manera y después se pasa a mover muy poco también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La diferencia de volumen entre llegar a pH 7, que estoy acá, o llegar a pH 8, que estoy, no sé, acá, o llegar a pH 9, que estoy acá, es prácticamente indistinguible. Sobre todo si estamos trabajando, ustedes piensen que esto se hace con materiales de vidrio, normalmente, que miden al 0,5 de mililitro, es normal, o 0,1 de mililitro. Eh, o sea, no es una medición tan milimétrica. Y la diferencia entre esto y esto es realmente poco. Es decir, uno no va a tener un error tan grosero por usar un indicador que marca el pH 8, por suponer de alguna manera que está acá, que marca el pH 8 o que marca el pH 7 o que marca el pH 6 o que marca el pH 9. Con poner un indicador de 8 a
que empiece a virar a pH 8, está perfecto, alcanza y sobra. Porque realmente esta es una subida muy, muy, muy abrupta. Bien. Bien, nada, eso es para que se entienda por qué usamos un indicador que no vira justamente en el 7. ¿Sí? Em, entonces, terminado este interludio de por qué podemos usar fenolftaleína, vamos un poco sí, a seguir analizando el problema per se. Bien, entonces tenemos por un lado ácido acético, tenemos que buscar la fórmula del ácido acético cuando se nos presentan este tipo de cosas. La fórmula del ácido acético es un ácido orgánico, es carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Esta fórmula es una fórmula de ácidos orgánicos. Este ácido es el componente activo del vinagre. O sea, el vinagre es una solución de ácido acético, que es probable que este problema se esté basando en que a veces se titula el vinagre para saber su calidad. Y la disociación de este ácido se disocia, por un lado, todo esto con una carga negativa, con la carga negativa correspondiente, más el protón. ¿Sí? Es decir, lo que larga es este hidrógeno que tenemos acá en la punta. Bien, esto técnicamente no es así, sino que esto forma un equilibrio. Esto es, se puede considerar que va y viene porque es lo que se conoce como un ácido débil. No nos vamos a meter con eso por hoy y no nos va a importar porque lo vamos a titular con una base fuerte. Pero sepan que este es un caso de ácido que no es tan directo en este sentido. Lo vamos a hablar en una próxima clase. Bien, por ahora este análisis nos va a servir, pero quiero que tengamos en cuenta que poner esto no es correcto. Bien, poner esto a solas. Bien. Y esto lo titulamos con hidróxido de sodio. Bien, que ya a esta altura sabemos muy bien que su disociación es sodio más y oxidrilo menos, ¿verdad? Súper conocida hasta ahora esta disociación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? No nos conviene en el caso de las titulaciones anotar las cosas por separado, sino que nos conviene meter todo en esa gran reacción de ácido más base nos da sal más agua. Entonces, esto sería ácido más base nos da la sal, que sería esto, o sea, es decir, el anión, el ion negativo de uno con el ion positivo del otro, siempre la sal se forma de esa manera, más una molécula de agua. Bien, muy, muy, muy importante balancear esta reacción, ¿sí? Entonces, todo esto está balanceado, es una reacción uno con uno y no hay mucho problema, ¿bien? Entonces, una vez que establecimos, digamos, la parte química de todo esto, nos metemos con las cuentas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que lo que reaccionan son moles normalmente. Normalmente no siempre. Entonces tenemos que tratar de pasar todos los datos que nos dan a cuántos moles de lo que sea que estemos hablando había. Entonces, nosotros sabemos, lo que tenemos es el volumen que utilizamos de hidróxido de sodio y la concentración de esa solución de hidróxido de sodio. Por ende, podemos calcular la cantidad de moles que tiene, ¿sí? Entonces, si tenemos, sabemos que tenemos del hidróxido de sodio 8.5 mililitros, 0.1 molar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tratamos de averiguar la cantidad de moles que había ahí, ¿bien? Para eso hacemos una regla de 3 en la cual sabemos que molar es moles por cada 1000 mililitros, entonces yo sé que en 1000 mililitros tengo 0.1 mol de hidróxido de sodio, por ende en 8.5 mililitros voy a tener
X, bien. Aprovecho para decir que en el video pasado tuve un error cuando calculo, creo que el pH de una mezcla que tenía ácido sulfúrico, la concentración que digo que los moles son 5 por S a la menos 3 y en realidad son 5 por S a la menos 4. Igual el resultado final sigue dando un pH ácido, que era lo importante en ese ejercicio, pero nada, hay un error de cálculo ahí. Bien, entonces, haciendo esta regla de 3 es 8.5 por 0.1 dividido 1000. Esto nos da 8.5 por 10 a la menos 4. Esto recordemos que lo notábamos como E menos 4 para que todo sea más fácil, ¿sí? Esta E recordemos que significa por 10 a la. Bien, 8.5 por 10 a la menos 4 mol de NaOH. ¿Por qué este número es importante? Porque es la cantidad de moles de hidróxido de sodio que yo coloqué en esta reacción, ¿sí? Y yo sé que es la cantidad de moles de hidróxido de sodio que hizo agotar todos los moles de ácido acético. ¿Por qué lo sé? Porque es el volumen eh, al cual esto viró, ¿sí? Al cual cambió de color la fenolftaleína. Como es el volumen al cual cambió de color la fenolftaleína, yo sé que en ese volumen se me acabó el ácido acético. Bien, para, por si no lo saben, esto se hace con un dispositivo llamado bureta, que es un material de vidrio, que es un tubo que se coloca verticalmente, tiene una punta y tiene como una válvula, ¿sí? Esto seguramente si fueron laboratorios lo deben haber visto, esto se coloca con un pie, entonces, y esto está graduado, esto tiene la medición. Entonces se abre esta válvula, se hace gotear eh, encima de la solución que estamos midiendo. En este caso nosotros tendríamos acá el hidróxido de sodio y acá el ácido acético. Se hace gotear el hidróxido de sodio y se va observando qué pasa acá. Entonces uno ve que este nivel va bajando. Entonces, cuando el color acá cambia, uno cierra esto lo más rápido posible y se fija cuánto volumen gastó. O sea, esa es la manera en la cual esto sucede. Entonces, sabemos que al agregar esta cantidad de moles de hidróxido de sodio, se me consumen todos los moles de ácido acético, ¿sí? Entonces, lo que sabemos, como esta reacción es 1 con 1, no tengo ningún 2 ni 3 por acá dando vueltas que me haga pensar que se consumieron el doble o la mitad o lo que sea, como por cada mol de hidróxido de sodio se consume un mol de ácido acético, sabemos que en la solución que yo puse a titular había 8.5 por 10 a la menos 4 moles de ácido acético. Bien, este es el primer dato importante. Bien, entonces, yo sé que había en donde sea que lo haya, en el recipiente que yo puse a titular, 8,5 por 10 a la menos 4 moles de ácido acético. Bien, ahora, ¿qué pasa? Digamos que esa solución que yo puse a titular tenía un camino previo, tuvo una dilución eh, y se tomó un cierto volumen de esa dilución. Entonces tengo que hacer, digamos, reconstruir todo eso, ¿bien? Entonces vamos por pasos. Yo sé que agarré 10 mililitros de la muestra que yo quiero averiguar, la diluí 1,10 y de esa dilución 1,10 agarré 20 mililitros. Entonces, la cantidad de moles que yo acabo de calcular son en esos 20 mililitros, ¿sí? Entonces arranquemos por ahí. Yo tengo, estos moles los tengo de 20 mililitros, por ende puedo sacar la concentración, ¿bien? Entonces, yo sé que en 20 mililitros tengo 8.5 por 10 a la menos 4 moles de ácido. No me hagan escribir la fórmula del ácido acético tantas veces. Por ende, en 1000 mililitros voy a tener X. ¿Sí? ¿Por qué en 1000 mililitros? Lo vuelvo a repetir por millonésima vez. Porque es la molaridad. La molaridad se calcula en moles por cada 1000 mililitros. Bien. Entonces es esto por esto dividido esto. Serían 8.5 por 10 a la menos 4.
por 1000 dividido 20. Esto nos da 0.0425. Eh, 0.0425 moles de ácido. Bien, entonces la concentración de ácido es 0.0425 molar. Esa es la concentración de ácido en esos 20 mililitros que tomé. ¿Por qué hago esta aclaración de en esos 20 mililitros que tomé? Porque esos 20 mililitros venían de diluir 1 en 10 de diluir 1 en 10 la solución anterior, ¿sí? Entonces, se pueden hacer un par de reglas de 3 un poco, no retorcidas, sino simplemente un pequeño camino de regla de 3, o podemos tener bien en claro qué significa la dilución 1 en 10 y zafarnos un par de cuentas, ¿sí? Cuando yo diluyo algo 1 en 10, significa que su concentración se dividió por 10. Es la gracia de diluir 1 en 10. Por consiguiente, si la concentración de la solución que después de diluir 1 en 10 es 0,0425, la concentración de la solución original sería 0,425. Entonces, prediluir 0.425 molar, ¿sí? Bien, ¿por qué, digo que podemos hacer algunas reglas de 3? Bueno, esto, si no se entiende bien el concepto de la dilución no en 10, que a mí me parece que es bastante claro, lo que se puede hacer es tomar eh, esta cantidad, cuántos moles hay en estos 20 mililitros, eh, que ya lo hicimos, calcular cuántos moles habría en 100 mililitros, que es 5 veces más, eh, y después esos moles aplicarlos a un volumen de 10 mililitros para sacar la, la concentración, ¿sí? Eh, de vuelta, es un camino que a mí me parece un poco incómodo y ni siquiera lo estoy haciendo porque creo que es más fácil directamente recordar que esto es producto de una dilución 1,10 y se acabó. Bien. Entonces, con esto más o menos podemos tener entendido cualquier... O sea, tenemos la base para cualquier ejercicio de titulación, ¿sí? Bien, entonces veamos un ejemplo más de ejercicio de titulación, eh, pero que tiene una pequeña vuelta de tuerca, ¿sí? Esto no sé qué es. Bien, entonces esta es la guía que ustedes ya tienen. Y lo que vamos a ver es el ejercicio 11. Este ejercicio nos dice lo siguiente. A 50 mililitros de una solución de ácido nítrico se le agregan 60 mililitros de hidróxido de bario 0.2 molar. Se comprueba que al agregar fenolftalina a la mezcla tiene color rosado. Luego se agrega de a poco ácido clorhídrico 0,1 molar hasta viraje del indicador, lo cual sucede a los 25 mililitros. Encontrar la concentración de ácido nítrico original. ¿Qué es lo extraño de este ejercicio que no tiene el anterior? Que tengo una mezcla de 3 cosas, ¿bien? Esto es lo que se conoce como una titulación por reverso, ¿sí? Fíjense que directamente a la primera solución, que es a la que me interesa encontrar, esta de ácido nítrico, se le agregan directo 60 mililitros de hidróxido de bario en una concentración bastante alta, ¿sí? 0,2 molar para una base o un ácido fuerte es algo bastante alto. Directamente le echan esos 60 mililitros y se comprueba que al agregar fenolftalina tiene color rosado. Es decir, yo antes tenía un ácido, por ende la fenolftalina debería estar incolora. Le agrego suficiente base para que
nos vayamos a un pH básico. Es decir, para haber consumido absolutamente todos los moles de ácido que quedaba. Luego se agrega de a poco ácido clorhídrico 0,1 molar hasta que vuelve a virar el indicador, es decir, paso de vuelta de base a ácido, lo cual sucede a los 25 mililitros. Y te pide, y a partir de eso, encontrar la concentración esta que nos falta. ¿Cómo lo podemos entender? Supongamos, vamos a hacerlo con, esto lo hago siempre con cuadritos, ¿bien? Entonces, yo tenía una cantidad de moles de, de ácido nítrico, que vamos a representarla con este cuadrito, una cantidad de moles de ácido nítrico, ¿sí? Yo esta cantidad de moles de ácido nítrico los titulé con más, en realidad no los titulé, sino que los neutralicé y me pasé con más moles de hidróxido de sodio, de hidróxido de bario, perdón, ¿sí? Es decir, yo paso de tener esto a tener esto, ¿bien? ¿Y qué hice después? Después, con este coso que me sobraba, lo titulé con el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos datos. Yo tengo el volumen y concentración del ácido clorhídrico y el volumen y concentración del hidróxido de bario. Por consiguiente, me debería poder encontrar esto, ¿sí? Para esto me voy a concentrar más en las disociaciones que en las neutralizaciones, en este caso, ¿bien? Entonces, yo sé que el hidróxido de bario eh, se disocia como bario 2 más 2 iones oxidrilos, ¿sí? Por otro lado, sé que el ácido clorhídrico eh, se disocia como cloro menos, que es el ion cloruro, más H más, que es el protón, y el ácido nítrico se disocia como NO3 menos, se llama ion nitrato, más protón, ¿sí? Entonces voy a tratar de encontrar las cantidades de las cosas que me interesan, que en este caso son los protones y los oxidrilos, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo 60 mililitros de bario 0,2 molar, ¿sí? Entonces planteo la regla de 3 y es 100.000 mililitros. Yo tengo 0,2 moles de hidróxido. En 60 mililitros yo lo que voy a tener es X. Bien, entonces 60 por 0,2 dividido 1000. Esto nos da 0,012 moles de hidróxido. Bien, pero acá tengo que ir a la estequiometría, al balance de la reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si yo coloco 0,012 moles de esto, acá me faltó un 2, esto debería tener un 2 acá. Si yo coloco 0,012 moles de esto, le podemos hacer el inicial y final. Cuando yo vaya al final voy a tener nada de esto. Y de esto, del hidróxido, voy a tener el doble de cantidad, que es lo que me dice este balance de reacción. Por cada mol que coloco de hidróxido, obtengo el doble de moles de oxidrilo. Por ende, esto es 0,024. Bien. Entonces, yo sé que cuando agregué el hidróxido de bario, yo agregué 0,024 moles de oxidrilos, ¿sí? Entonces, yo sé que agregué esto, ¿bien?
Vamos con el otro cálculo que podemos hacer, que es cuántos moles de protones agregué con el ácido clorhídrico. Bien, entonces yo titulo con 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. Bien, entonces lo que hago, yo sé que en 1000 mililitros tengo 0,1 moles de ácido clorhídrico. Entonces en 25 mililitros voy a tener X. Bien, entonces 25 por 0,1 dividido 1000. Eso nos da un total de 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Pero en este caso, siguiendo la misma lógica, por cada mol que coloco de ácido clorhídrico, si en una situación inicial coloco, si en una situación inicial coloco 2,5 por 10 a la menos 3 acá, en una situación final yo voy a tener nada acá y de protones voy a tener exactamente la misma cantidad, 2,5 por 10 a la menos 3, porque acá en este caso es 1 con 1. Cada mol de ácido me libera un solo protón. Bien, entonces esto implica que tengo 2,5 por 10 a la menos 3 moles de protones, ¿sí? Entonces, analicemos un poco estos números. Lo que me está diciendo esto es que yo, al agregar estos 2,5 por 10 a la menos 3 moles de protones, logré titular este excedente que me quedaba de hidróxidos, ¿bien? O sea, yo coloqué todo esto de hidróxidos, ¿bien? De oxidrilos, perdón. Coloqué todo esto de oxidrilos. ¿Qué pasa? De acá para abajo se me neutralizan con los protones que había del ácido nítrico, bien, que ya había previamente. Entonces lo que me queda es este puchito de oxidrilos de más. Y lo que hice fue con estos 2,5 por 10 a la menos 3 moles de protones, titular este pedacito, ¿bien? Entonces, yo lo que sé, vamos a seguir con esta idea de los cuadraditos. Yo ahora lo que sé es que de este cuadrado amarillo vale, por así decirlo, 2,5 por 10 a la menos 3. Son los moles de protones, ¿sí? Bien, esto es este cosito amarillo, ¿sí? Y yo sé que todo esto, todo este coso rojo, vale 0,024 moles de hidróxido. Bien, todo el coso rojo vale esto. Ahora, yo sé que este cachito que está acá, como es lo que se me neutralizó con estos 2,5 por 10 a la menos 3, sé que vale 2,5 por 10 a la menos 3. Estoy hablando, por si no queda claro, estoy hablando de la reacción oxidrilo más protón para dar molécula de agua. ¿Sí? O sea, estoy hablando de la reacción de neutralización. ¿Sí? Acá estamos de este lado estarían los protones y de este lado estarían los oxidrilos y qué se neutraliza con qué. Bien, entonces, todo esto vale 0,024. Ahora, este cachito, yo sé que se neutraliza con 2,5 por 10 a la menos 3, por ende hay 2,5 por 10 a la menos 3 oxidrilos en este cachito de acá. Por ende, puedo averiguar cuánto vale todo este resto, todo el resto de acá, simplemente restando, haciendo 0,024 menos 2,5 por 10 a la menos 3. Eso nos da 0,0215. ¿Sí? Entonces, esto sería este cachito que está acá, esto sería este cachito que está acá, y esto sería este cachito que está acá.
¿sí? Ahí quedó bonito. Bien. Y obviamente el 0.024 sería todo esto. Bien. Entonces, si acá hay 0.0215, este cuadrado tiene que tener 0.0215, pero de protones, ¿sí? Entonces estos serían, para dejarlo bien claro, estos serían los protones. En esta columna tenemos protones y en esta columna tenemos oxidrilos. Bien, por si algún despistado o despistada no sigue hasta acá. Bien, entonces vamos a cambiarle el color. Bien, entonces acá tendríamos 0.0215, pero de protones, ¿sí? Bien, ¿por qué nos sirve esto? Porque yo sé que estos eran los protones que venían del ácido nítrico. Entonces ya con esto puedo averiguar la concentración, porque si tengo la cantidad de protones que venían del ácido nítrico, tengo cuánto ácido nítrico tenía. Y como tengo el volumen, que eran estos 50 mililitros, tengo la concentración. Bien, entonces, si había 0,0215 moles de protones, como por cada mol de ácido nítrico que coloco me libera un solo protón, yo sé que la solución tenía 0.0215 moles de ácido nítrico. ¿Sí? Y eso yo sé que estaba en 50 mililitros. Bien, entonces si en 50 mililitros yo tengo 0.0215 moles de protones, en 1000 mililitros, porque tengo que sacar la molaridad, tengo X. Entonces es 1000 por esto dividido esto. Y esto nos da 0.43 molar de concentración. Serían moles HNO3. Entonces serían 0.43 molar la concentración. ¿Sí? Bien, esta sería la respuesta. Bien, entonces la clave de este ejercicio era ordenarse bien haciendo un par de cuadraditos y entender, digamos, qué reaccionaba con qué y qué se cancelaba, entre comillas, qué se neutralizaba con qué. Bien, bueno, eso va a ser todo por hoy. Con esto ustedes pueden hacer todos los ejercicios de la guía de ácido base, que tampoco quedan muchos aparte de estos. Yo por ahora lo que haría sería repasar que todos y todas hayan entendido estos procedimientos y lo puedan reproducir, perdón, de una manera efectiva. Y la idea es que dentro de poco poder completar esta otra guía que les estoy armando, ¿sí? Porque este tema da para practicar un poco más. Así que nada, hasta la próxima.